Tenemos una resistencia cilíndrica con sección transversal, con un área A, vamos a ponerlo acá, y longitud L, y está hecho con un material que tiene conductividad sigma. Vamos a asumir que la sección transversal no necesariamente tiene que ser circular. Puede tener cualquier forma, pero sí vamos a asumir que tiene esta misma forma en todos lados. Si suponemos que el potencial es constante en los extremos y que la diferencia de potencial que tenemos es B, ¿cuál es la corriente que fluye? Es decir, podríamos haber tenido un potencial B0 acá y 0, pero no importa. La diferencia de potencial es B. Lo que va a ocurrir en este caso es que el campo eléctrico E va a ser uniforme. Eso lo vamos a demostrar después. Ahora vamos a traer la ley de Ohm local, J igual sigma por E. Vamos a utilizar también la definición de densidad de corriente de volumen, que es J igual a dI sobre dA, es decir, corriente sobre un ancho. Acá está en términos de diferenciales. En nuestro caso, J es igual a corriente sobre el área, vamos a ponerlo en magnitud, el área transversal que tenemos, que atraviesa la corriente, así que eso significa que I es igual a J por A, pero J es sigma por E. Así que lo que vamos a usar ahora es que la diferencia de potencial es igual a menos la integral de L entre los dos puntos que consideremos de la diferencia del potencial. En nuestro caso, el E es constante, uniforme, después lo vamos a ver por qué, pero eso haría que esto salga de la integral y quede la integral de L, que es la longitud. O sea, lo que tenemos es que B es igual a E por L, o lo que es lo mismo, E es igual a B sobre L, por lo que esto puede quedar como sigma A B sobre L. Es decir, que la corriente que tenemos fluyendo es sigma A B sobre L. Y esto es importante porque, por supuesto, es consistente con la ley de Ohm macroscópica que nos decía que el potencial B, la diferencia de potencial B, era igual a la corriente I por la resistencia eléctrica R, y en nuestro caso el R vendría dado por sigma A L, es decir, depende de las características del sistema, porque depende del área y de la longitud, y además de la conductividad del material sigma. Por supuesto, acá utilizamos que la densidad de corriente es uniforme porque la corriente era uniforme, y de la ley de Ohm local teníamos que J era uniforme porque E era uniforme, así que lo que falta es decir por qué E es uniforme. Para ver eso vamos a utilizar lo que mencionamos cuando vimos la ley de Ohm macroscópica, que si tenemos una corriente constante, estamos en el ámbito donde podemos utilizar la ecuación de Laplace, porque por la ley de Ohm local, E era igual a J sobre sigma, pero si la corriente es constante, divergencia de J es igual a cero, así que esto termina siendo igual a cero, y poniendo E igual a gradiente menos gradiente de B, obtenemos una ecuación de tipo Laplace, donde podemos utilizar todas las herramientas que tenemos, y en este caso vamos a poder utilizar eso.
tenemos que ver primero cuáles son las condiciones de borde. Vamos a utilizar lo que habíamos dicho de que en un límite tenemos que el potencial es 0 y en el otro lo llamamos B0. Y en todos los límites es constante. Acá es todo 0 y acá es todo B0. Adentro de este pseudocilindro obedece la ecuación de Laplace. Es decir, que ρ es igual a 0. Cualquier carga que tengamos, digamos, se está moviendo, no hay una carga fija dentro de este pseudocilindro. ¿Qué ocurre con las condiciones de borde? La densidad de corriente J, estamos imaginando que no se está saliendo afuera de este pseudocilindro por la superficie, es decir, que esperamos que J escalar n inversor sea igual a 0. Es decir, que J es perpendicular a la normal, así que no tenemos corriente que se está saliendo por la superficie. Entonces, si tenemos esto, también tenemos, por ley de Ohm local, que E vectorial escalar n es igual a 0 también. Esto nos está diciendo que tanto J como E no van a apuntar de forma normal, no van a apuntar hacia afuera. Y además, como E es igual a menos gradiente de B, en particular sabemos que la derivada de B normal debe ser igual a 0, porque E no tiene componente normal, así que el gradiente de B tampoco, en particular estamos hablando de la derivada normal. Entonces tenemos la derivada normal del potencial especificada en la superficie como igual a 0. Esto nos sirve porque cuando vimos los teoremas de unicidad, había uno de ellos que lo habíamos mencionado, no lo habíamos demostrado, no era este que tenemos acá, sino que era que el campo iba a estar unívocamente determinado cuando tengamos dado la densidad de carga ρ y nos pueden dar también o el potencial B o la derivada normal de B en cada superficie que tengamos. Entonces, teniendo ya el ρ como igual a 0 y que dB de n es igual a 0, ya tenemos especificado en la superficie cuánto vale esto. Como es en el sistema el ρ, tenemos unicidad del potencial B. Así que necesitamos un B que cumpla con todo lo que tenemos. En particular, que valga 0 acá y B0 acá. Tomamos este eje Z para tenerlo de referencia y vamos a proponer un potencial que va a depender de Z linealmente. Va a ser BZ igual a B0 Z sobre L. En 0 va a tener que valer 0 y donde va a terminar dando B0 tiene que ser, bueno, si acá es B0, vamos a escribirlo por acá, B0 tiene que ser igual a B0 Z sobre L, así que eso obliga a que tengamos que L es igual a Z. Veamos entonces, cuando vale L, vale B0. Así que este potencial, como lo tenemos acá, lineal, cumple con que en 0 valga 0, en L valga B0, esto no tiene nada normal, o sea, dB de n va a ser igual a 0, o sea que cumple con todo lo que pedíamos y como tenemos unicidad, entonces esta es la solución para la ecuación de Laplace. Pero nos interesaba E. E es menos gradiente de B. Y en este caso tenemos que hacer el gradiente de esto
que solo depende de z, estamos en cartesianas, así que solo nos va a quedar menos b0 sobre L en z versor. O sea, derivada de z nos da b0 sobre L y es en z versor. Este es el campo eléctrico que es uniforme, que era lo que nos faltaba chequear. Esto, digamos, nos da la pieza que nos faltaba, siendo el E uniforme. Entonces, volviendo a lo que teníamos, E es uniforme, J es uniforme, I es uniforme y obteníamos eh, la corriente en términos del potencial y cumplía la ley de Ohm macroscópica. Por más que lo tenemos dibujado acá, el E termina apuntando en menos Z, o sea, hacia allá, y vía la ley de Ohm local, J también, la corriente tiene que apuntar en Z. Ahora pensemos un problema distinto. ¿Qué ocurriría si no tenemos el material conductor entre medio? En el fondo que queden dos placas de esta forma, una con potencial B0, la otra con potencial igual a 0, y podemos tomar que tenemos carga positiva en uno y carga negativa en el otro, pero lo importante es lo que sucede con el campo. No vamos a resolver este problema porque es mucho más difícil, sobre todo si nuestra sección transversal encima no tenemos fijado cómo va a ser. Pero lo que podemos ver es que las líneas de campo ya empiezan a hacer cualquier cosa, principalmente se salen de la superficie que teníamos antes. Ya al no tener una superficie conductora que nos fije el campo de una forma lineal, como lo tenemos acá, digamos, que va de un lado al otro, pero no se sale. Acá, al salirse, por ejemplo, de esta forma o de esta, vamos a perder esto que es muy importante, son las condiciones de borde. Estas condiciones de borde nos permitían tener que la derivada normal del potencial era igual a cero. Y esto era lo más importante, porque tener esa condición nos aseguraba la unicidad, que es lo que nos permitía decir, tomemos este potencial sencillo lineal, que cumple con todas las condiciones que necesitábamos y listo, ya estaba. Ese era el potencial y por la unicidad teníamos asegurado que tenía que ser la solución para nuestro problema. Pero en este caso, teniendo las líneas de campo absolutamente eh, afuera de donde las teníamos, esto ya no está asegurado y por lo tanto no tenemos asegurada ninguna unicidad ni cómo resolver esta ecuación de Laplace. Por supuesto estamos hablando de algo muy general, es decir, no estamos diciendo ni cómo está distribuida la carga, ni la distancia, ni tampoco cómo es la forma de las placas o las formas transversales que teníamos. Hay cosas que tal vez puedan facilitar un poco más el problema, pero queremos reforzar eh, la observación de que son dos problemas absolutamente distintos, tener una especie de pseudocilindro conductor que no tenerlo. Fue decisivo para poder utilizar la ecuación de Laplace y obtener las condiciones de borde. Por supuesto, no nos metimos con qué ocurre, por ejemplo, con la carga superficial o también qué ocurre con el campo afuera del sistema. Solo hablamos de nuestro pseudocilindro, qué ocurre con la corriente, que cumple con la ley de Ohm macroscópica y cómo es el campo eléctrico y el potencial adentro. En ese caso sí fue sencillo, pero en lo de afuera no tenemos asegurado que pueda hacerlo así. Así que realmente la comparación que estamos haciendo cumple nada más para la parte de adentro y no hacia lo de afuera, más allá de que acá claramente no se va a cumplir que el campo eléctrico se mantenga de esta forma, es decir, que no se salga eh, por la superficie, cumpliendo con las condiciones de borde que ya hemos mencionado.